¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en este Chile que estamos escribiendo día a día. Se abre la semana y se abre la comunidad del pensamiento, ¿no? Para reflexionar sobre todo lo que está ocurriendo e incluso mirar también al pasado con ojos de presente. Porque sabes tú que tal como ocurre hoy con el caso de Hermosilla, hace exactos 10 años comenzaba a estallar otro caso que remesería por completo al mundo del poder chileno. El caso Penta significó un millonario financiamiento ilegal a la derecha, principalmente a la UDI, pero su arista, el caso SQM, salpicaría la vereda al frente, llegando incluso a la presidenta Bachelet. La transversalidad del escándalo sellaría un pacto de impunidad. ¿Qué aprendimos de Penta SQM? A 10 años del escándalo, ¿podremos sacar lecciones frente al caso Hermosilla? Lo conversamos con dos abogados que vivieron en tribunales como creyentes este caso. La académica y ex integrante del Consejo de Defensa del Estado, María Inés Orbitz, y también el abogado, parte de la casa, Mauricio Daza. Bienvenida, María Inés, bienvenido, Mauricio. Miraría el lunes ahora, ¿eh? Así es. Sin su franja. Tal cual. Oye, lo primero que uno cuando dice 10 años, uno dice, oye, 10 años pasaron ya, ¿eh? Sí. Desde que comenzaba a estallar este caso. Éramos más jóvenes. Éramos más jóvenes. Pero tenemos el mismo ímpetu, hay que decirlo. Menos canas. Menos canas, es verdad. Pero el ímpetu se mantiene, ¿no? Se mantiene. Y ¿sabes qué es lo que también se mantiene? El problema, ¿no? De fondo, que eso es lo más lamentable, ¿no? Han pasado 10 años y hay muchas cosas que lamentablemente siguen más o menos igual. Y ojalá no se mantenga a cierto grado de impunidad, que es lo que vamos a analizar en este especial de 10 años. Para ti, María Inés, ¿qué recuerdas, ¿no? Como abogada querellante del Consejo de Defensa del Estado, de todo lo que viviste ahí? Bueno, yo siempre he pensado de que aquí siempre he creído que había poderes ocultos, por así decirlo, que manejaban tinglados por debajo y que de alguna manera conseguían inmunidad, ¿no es cierto?, sobre todo en el sistema penal, ¿no? O sea, que es lo que más les importa, obviamente, no ir a la cárcel, y que está vinculado con este contubernio que siempre he dicho entre política y poder económico. Y cuando estalla este caso, que me tocó a mí con un colega, Lupi Aguirre, y otros colegas del Consejo llevarlo, bueno, enfrenté ya varios problemas internos internos y externos, porque no era fácil, ¿no es cierto?, llevar a estos personajes a juicio. Y lo primero fue justamente que no hay una costumbre de pedir prisiones preventivas para personajes encumbrados, ¿no? Y entonces, a mí me parecía que por una lógica de igualdad ante la ley, cuando uno ve tantas personas que perpetran delitos comunes y que pueden ser violentos, pero también pueden haber algunos que son bastante relevantes, sí. Y que también tienen una dimensión económica, por así decirlo. Sin embargo, van en prisión preventiva y otros no. Y además está esto de, yo ya lo dije ya, Capitán Llave, para mí no tiene explicación. O sea, ¿por qué algunas personas tienen que ir a cárceles especiales? Y ahí se demuestra también la dinámica entre pobre y rico. Y ahí empezamos ya a hablar de una justicia para uno y otros, ¿no? Que queda instalado. Y tú, Mauricio, entraste como creyente caso Penta y luego seguiste a la SQM, Corpesca, en fin, todo lo que vino a partir de caso Penta. Bueno, la verdad es que, claro, nosotros en ese momento estábamos asesorando a la Fundación Ciudadano Inteligente. Entonces nosotros empezamos a observar lo siguiente, dijimos, mira, a ver, este es un caso de financiamiento ilegal de la política. Se mezcla, como decía María Inés, el tema del empresariado, el poder económico con el poder político. Pero mira quiénes están en la causa. En la causa está la Fiscalía, Estado. Con mucho respeto, está el Consejo de Defensa del Estado, Estado. Está el Servicio de Impuestos Internos, Estado. ¿Y a quiénes están persiguiendo eventualmente? A altos dirigentes públicos que están en posiciones de poder en el Estado. Entonces nosotros dijimos, oye, ¿sabes qué? En una de esas es bueno que haya un actor que no forme parte del Estado, que sea un actor ciudadano, también para poder observar y en su caso señalar si es que había algo extraño, alguna irregularidad. Entonces nosotros finalmente no hicimos parte, y me acuerdo, hablamos con María Inés, el primer incidente, la primera discusión que hubo en esa audiencia de formalización era sacar a Ciudadano Inteligente del caso, que era como la primera alegación. Bueno, finalmente no ocurrió y llegamos hasta donde duró el caso.
¿Cómo se vivió ese caso? ¿Qué es lo que habría que recordar? Y por supuesto, la reflexión que buscamos siempre en este Living Ciudadano, ¿cómo se puede entender o no entender, no sé, el caso Hermosilla a la luz de varios que estuvieron en ese caso y que siguen siendo protagonistas? Todo eso en este especial de Stock Disponible a 10 años de Penta SQM. Una pausa y volvemos. Muy bien, especial de Stock Disponible a 10 años del caso SQM, Penta SQM, que son como las dos caras del mismo disco, ¿no? Penta SQM, en lo que sería, ¿no? No, oye, y había muchas otras, porque no se Y otros investigaron. discos más que salieron después. Sí, sí, quedaron varias ahí pendientes en cajitas ahí como fondeadas, porque en un momento se llegó a la conclusión, mira, esto es lo que hay y punto, no abran más la historia. Pero estaba Guandina, ojo, sí, habían los otras, forwards. entre otras empresas, Hay tanta cosa que Algunas se de Retail olvidó. también. había una de Retail, ¿no? No estaba Calderón, que este señor Sí, de la falta. empresa Ripley, Sí. que también no se investigó. Ya, otra factura ideológicamente Otras cosas, falsa. Aprendimos varios conceptos en esos 10 años. Por ejemplo, esa palabra, ¿no? Factura con ideológicamente falsa. ¿Cómo recordamos, Marina? Creo que habría que recordar a partir de este titular que haría o destaparía ya masivamente todo lo que ya estaba ocurriendo, que es del 30 de septiembre la caja negra de las platas políticas que sacude la UDI, caso Penta, decía Zipper, ¿no? Y Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín ya habían sido acusados a fines de agosto por el Servicio de Impuestos Internos de evasión tributaria. Delano y Lavín administran, dice esta nota, uno de los grandes imperios económicos del país y están entre los más conocidos financistas de la UDI. Así comenzaba todo. Exactamente, Frei. El Consejo, estoy hablando por el Consejo, obviamente también estaba Mauricio, nos querellamos y luego en marzo, todavía recuerdo, marzo de 2015 se lleva a cabo la formalización y ahí es donde había toda esta disputa interna, digamos, si pedimos prisión preventiva o arresto domiciliario, etcétera. Yo personalmente dentro del Consejo fui absolutamente partidaria de pedir la prisión preventiva por la gravedad de los hechos. Me parecían realmente escandalosos que además dejaban ver también en ese momento el poder que tenía un grupo empresarial, ¿no? Sus contactos con el poder, ¿no es cierto?, con el expresidente Piñera. Y obviamente me parece que tenía que tener un espacio de discusión importante Claro. en la ciudadanía a través de la discusión de las medidas cautelares. Ahí estamos viendo fotos también que de la época, ¿no? El señor Calvo, don Carlos Delano, muy Calvo. amigo, como usted dice, María Inés, del presidente Piñera, socio, amigo, y el otro es Carlos Lavín. Los Carlos se empezaron a conocer, grandes financistas de la UDI y dueños de este imperio económico que era también el grupo Penta, ¿no? ¿Cuál era el delito puntual, si hubiese que recordar, ¿no? Mauricio, María Inés, ¿cuál? Hay que hacer una aclaración. Nosotros dos estábamos por los delitos de cohecho y soborno, porque el Consejo tiene competencia solamente respecto a delitos que perpetran funcionarios públicos o que causan perjuicio fiscal. No estábamos por los delitos tributarios, ya eso estaba el Servicio de Impuesto Interno. Entonces, la cuestión es que Carlos Gajardo y Pablo Norambuena formalizan por estos delitos. Y entonces viene toda la discusión de las medidas cautelares. No sé si algo se puede recordar sobre ese tema. Porque ahí empezamos a descubrir además otra cosa que yo personalmente no sabía y era la parte del delito tributario, ¿no? Una serie de mecanismos como los forward, que algo me impresionó saber que además hacían forward, que en el fondo era un fraude también, porque tú sabías perfectamente quién iba a ganar y quién iba a perder. Y era la forma en que le pagaban, ¿no? Honorarios extra o ¿cómo se llaman? Utilidades a los funcionarios de Penta, ¿no? O sea, a través de evasión de impuestos, ¿no? Eso conseguían pagarle sus bonos a los empleados de Penta. Y la otra cosa que también nos enteramos, que le pedían boleta a los juniors, a la señora, o sea, rebajaban impuestos por todos lados, ¿no? Y con estas boletas falsas, obviamente, no solamente conseguían tener cautivo a una serie de personajes de la política, sino que también, además, rebajar impuestos. Recordemos lo que dijo precisamente en esa formalización, ¿no? Y que esto fue en las redes, en fin, ¿no? Tuvo mucha repercusión lo que dijo precisamente el fiscal entonces Carlos Gajardo. Lo que ha habido acá, su señoría, es una cultura de la evasión en este grupo económico.
que desde el más alto ejecutivo, desde el subcontrolador hasta el último junior, todos daban boletas falsas. Una cultura de la evasión. Lo que se ha constituido el Grupo Penta, su señoría, es una máquina para defraudar al fisco. Es lo que tengo que decir. Una máquina para defraudar. Quedó esa frase, Mauricio, ¿no? Sí, claro. En la retina. Bueno, la verdad es que efectivamente acá lo que había era un mecanismo a partir del cual ellos no solamente buscaban boletas falsas, o sea, eran boletas, por ejemplo, yo digo, mira, ¿sabe qué? Le presté un servicio jurídico, por ejemplo, defendí a Penta en una causa y le emito una boleta por 20 millones de pesos. Bueno, resulta que el servicio jurídico nunca se había prestado, la causa era inexistente. Todos estos servicios, además las señoras, ¿no?, de los Carlos, entregando boletas como locas porque se suponía que prestaban servicio a la empresa. No, en la noche, lo dijeron que en la noche cuando llegaban a la casa conversaban con ella y todos los consejos que les daban. Eran unas asesorías verbales nocturnas. Exacto. Y por eso boleteaban, imagínate, la señora de los Carlos. Es una cosa insólita. Y con eso ellos rebajaban impuestos. El tema es que se descubrió en un determinado punto que no solamente entregaban estas boletas para rebajar impuestos, sino también era para justificar el pago de financiamiento político. Entonces, iba un político, no alguien que llegaba y decía, ¿sabéis qué, Carlito? Necesito un raspadito de olla para mi campaña. Iván Moreira. Entonces, como Iván Moreira, que era el que lo decía, oye, ¿sabéis qué? ¿Cómo lo hacemos? Ya, nosotros te vamos a entregar plata, ¿ya?, pero a cambio tú me tienes que emitir una factura o una boleta por un servicio que no existe, pero es para justificarlo nomás. Entonces acá se da una cuestión insólita que en Chile... Y eso descontaba impuestos. Claro, pero es que eso es lo notable. Mira el descaro. O sea, en otros lugares uno observa, ¿no? En Argentina, ¿te acuerdas de estas bolsas con dólares que las lanzaban incluso en unos conventos? Bueno, acá estaban básicamente financiando ilegalmente la política, pero con factura. O sea, les permitía además rebajar, o sea, era un negocio redondo, Claro. porque además les permitía rebajar impuestos. Era un descaro increíble. Lo que me gustaría poner énfasis es que Carlos y Pablo imputan soborno a los Penta. Voy a hablar de los Penta para hacerlo más económico. Y Pablo Norambuena y Carlos el personaje, todo esto se destapa, no sé si mal no recuerdo, porque se imputa también a un funcionario del Servicio de Impuesto Interno que oficiaba, ¿no?, como un personaje que a través de Hugo Bravo conseguía, ¿no es cierto?, que rebajar los impuestos de este grupo. Una historia más o menos conocida en el presente. Historia más o menos conocida. De hecho, ahí en esa video se veía al señor Hugo Bravo, que luego falleció, y que él denunció en gran medida todo esto porque se sintió maltratado por su jefe. Y el tema es que se descubren chats donde aparece claro que le estaban pasando dinero al que fue subsecretario de Minería, Pablo Wagner, que él asumió en 2010, no obstante que una cosa que llamativa, que había trabajado siempre para los Penta y no tenía ninguna expertise en temas de minería. Entiendo que había trabajado en Banmédica. Entonces, en ese momento como que no se entendía mucho cuál era el rol de este señor ahí, y aparece entonces los fiscales descubren una serie de hechos, pero diría que el más relevante es el nexo con el proyecto Dominga, que era, en ese momento, los dueños del 100% de las acciones del proyecto Domingo eran los Penta, y que luego, muchos años después, nos enteramos que se los había vendido el Family Office de Piñera a los Penta en las Islas Vírgenes Británicas en el año 2009. Con esa cláusula ya que lo hemos recordado. Entonces, todo eso, si lo hubiéramos sabido, probablemente hubiera sido incluso más, más ominoso, porque realmente en ese momento lo único que veíamos era que el subsecretario de Minería lo que hacía era intervenir de alguna manera para favorecer los intereses de los Penta en el tema Proyecto Dominga. Todo eso se eliminó por el señor Guerra. Bueno, eso lo puedo... Ya hablaremos ya del fiscal Guerra, ¿no?, que como cuando empieza a aparecer en este tema. Oye, tenemos la respuesta que le hace Carlos Dela, ¿no?, precisamente al fiscal Gajardo, ¿no?, sobre esta máquina de defraudar. Mira. Quiero decirle una sola cosa. Quiero referirme al desmedido y alejado de la realidad eslogan publicitario del señor fiscal. Y esto se lo quiero decir a los más de 30.000 empleados de Penta y sus familias.
cuyo lugar de trabajo ha sido ofendido públicamente ayer en la audiencia. Quiero decir que Empresas Penta es una máquina cuyo corazón ha latido para crear empleo, emprendimiento, educación, salud, banco, pensiones, seguros, proyectos inmobiliarios para miles de personas. Quiero decir que Empresas Penta es una máquina para dar trabajo y aportar al progreso de Chile. Muchas gracias. Bueno, y este argumento tuvo una respuesta de la abogada querellante del Consejo de Defensa del Estado, la señora María Inés Horvitz, que señaló lo siguiente. Controversia. Señor Delano diciendo que Empresas Penta ha dado grandes trabajos al país. Bueno, las organizaciones de tráfico de drogas también crean trabajo, señoría. También generan impuestos, empleo y riqueza. Me parece que no está... No, eso quedaron todos locos, me acuerdo, con esa declaración, ¿eh? Porque claro, es cierto, pues, es muy impresentable decir, mire, ¿sabe qué? Ya, olvídense de las facturas falsas, olvídense que sobornamos gente. Nosotros damos trabajo, damos empleo. Es un argumento que uno escuchó en Medellín a mediados de los 80 con Pablo Escobar Gaviria, ¿no? Entonces yo creo que, y eso, no sé cuáles fueron las reacciones, pero causó mucho escozor, pues. Pero eso fue totalmente improvisado porque yo estaba escuchándolo mientras iba en vehículo conduciendo al Centro de Justicia y lo encontré increíble, ese tipo de defensa. Y obviamente me salí un poco del libreto. Oye, ya estas salidas del libreto, ¿cómo empiezan las presiones ya? Tú estabas dentro del Consejo de Defensa del Estado, renunciaste hace poco al Consejo de Defensa del Estado, también tú dijiste que habían presiones políticas también, etcétera, ¿no? ¿Cómo se vivió? ¿Cómo lo viviste tú en lo personal también, estos momentos, Mariana? A ver, yo puedo decir hidalgamente que tuve todo el apoyo del presidente del Consejo de esa época. ¿Quién? Juan Ignacio Piña. Ya. O sea, él de hecho estaba también en la formalización y me apoyó en todo, incluso cuando supe que habían habido comentarios dedorosos respecto a mi persona por esta salida del libreto, y él habría estado totalmente, él me defendió de alguna manera. O sea, yo tengo un gran recuerdo de él como presidente del Consejo, no sentí ninguna presión. Lo que no significa que no las haya sentido con posterioridad. Pero ¿cómo se viven las presiones? ¿Cómo? ¿Cómo un abogado más que presiones es resistencia a hacer muchas cosas que tú, como profesional que eres experto en derecho penal, que para eso estás allí en el Consejo, para dar tu opinión experta sobre esos temas. Ya. Muchas veces planteé una serie de querellas contra personajes relevantes y me costó muchísimo, porque había resistencia, o sea, no obstante que el Consejo es pluridisciplinar, hay gente de todas las áreas del derecho, sin embargo penal tiene esa cosa llamativa, que es que no la dominan en general los que se dedican al resto de las áreas, o sea, no la entienden, o entienden que nosotros somos un poco pajeros, que hablamos en difícil, y entonces explicar a veces por qué yo consideraba que había que querellarse por tal y cual delito era difícil de transmitirle la importancia de hacerlo. Sí, además se hablaba que de lo inédito, y tú también lo señalabas al principio, María Inés, que estamos hablando de lo que se conoce acá en Chile como pesos pesados, peces gordos. Ya no, quizás hablaremos de Corpec, pero esto era un grupo de poder importante que financiaba un partido muy importante también del momento, que era la UDI, ¿no? Lo que pasa es que en Chile hay hasta ese momento, todavía no explotaba SQM. O sea, esto fue creciendo, la verdad que nosotros también cuando entramos en la causa por la Fundación Ciudadano Inteligente, nosotros dijimos, ya, ok, una causa acotada, está Pablo Wagner, no precisamente en ese momento la información que teníamos, que nos permitía entrar además, porque hay una norma que permite a cualquier persona que viva en la provincia donde se cometió el delito, poder querellarse en delitos cuando son en contra de la probidad, por ejemplo, ¿no? ¿Y tus presiones cómo fueron? Y en contra de funcionarios públicos. No, lo que pasa es que, a ver, la gracia es que nosotros sentíamos
creíamos que podíamos tener era que estábamos un poco liberados de esas presiones, ¿no? Desde esa perspectiva, porque como no éramos parte del Estado, entonces la verdad que era mucho más difícil llegar a nosotros, a pesar que la corporación tenía un directorio, qué sé yo, y obviamente ahí también pueden haber algún tipo de presión, entre comillas, pero finalmente nosotros impulsamos esta causa de esa perspectiva y creo que fuimos un aporte. Ahora, hay que recordar, como te digo, que esto se da en un contexto en el cual en Chile ha existido una cultura institucional de impunidad respecto de los delitos graves de corrupción que son cometidos por altas autoridades y grandes empresarios. Ahí se habló del cuello y corbata, salió... Claro, pero fíjate que esto, no sé si María Inés estará de acuerdo, pero esto no tiene que ver que estén todos coimeados. Esto tiene que ver con que hay una cultura, como te digo, una forma de hacer y de ser respecto de este tipo de causas, ¿no? Donde se tiene más cuidado cuando hay, digamos, un senador, hay mucho más cuidado cuando hay un gran empresario, ¿no? No cualquier empresario, no uno de los grandes. Un clásico. Entonces, también ahí. Ahí hay un tema que uno lo nota, ¿no? Hay una resistencia, se toman decisiones que en un caso común y corriente no se adoptan, ¿no? Y de esa perspectiva, entonces uno nota esa diferencia. Y la idea de esta causa era mover un poco, ¿no? La frontera, ¿no? Y que la movió, porque ahora todo el mundo habla de Luis Hermosilla. Mira, un avance inmenso. Están todos felices porque, entre comillas, Luis Hermosilla no está en prisión preventiva y se hizo justicia. Pero cuando Carlos Delano y Carlos Lavín quedaron en prisión preventiva, la sensación era la misma. Y mira cómo terminamos, con clases de ética y una operación ilegal de impunidad, ¿no? Que uno de sus principales protagonistas es Manuel Guerra. Antes de seguir avanzando, llegar al nombre clave de Manuel Guerra, que nos traslada también al presente, ¿no? El nombre de Manuel Guerra. Tú dijiste algo que va muy de la mano de lo que está diciendo Mauricio Daza, precisamente en el tribunal, cuando hablaba de justicia para uno y para otro. Pues, recordémoslo, ¿no? María Inés Orbitz. Se sigue insistiendo, su señoría, se sigue insistiendo en las declaraciones por estas personas, señores Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín, de que ellos actuaron correctamente. Lo dijeron hoy día en la mañana. Esto es injusto, su señoría, es injusto. No obstante, que incluso una entrevista que dieron a la revista Capital, hasta hace pocos meses antes, donde aparecían todavía en el cenit de su gloria, a la pregunta de por qué cree usted que los empresarios están tan desprestigiados, ellos dicen que eso es injusto. Eso es simplemente una malévola distinción que se hace para dividir clases entre ricos y pobres. Yo creo que aquí la señal tiene que ser clara de que la ley vale para todos. Claro, una justicia para uno y para otro, ¿no? Sí, bueno, ahí se nota que está bastante entusiasmada, ¿no? Verse a uno mismo. No, es brava, doña María Inés, litigando. Yo la tenía en los dos lados, al lado y también de frente. Imagínense. Está buena esa pelea. A ver, ¿qué es lo que te producía más rabia en ese momento? Yo trabajé, hice mi doctorado en España y me tocó mucho trabajar temas de los delitos económicos, cuál es el perfil criminológico, qué es lo que hacen para tratar de mantenerse al margen y todas sus redes de influencia. Y todo esto era exactamente lo que uno había visto en la literatura de cómo se manejan para quedarse, para ser inmunes al poder penal. La verdad es que, lo de Guerra, porque estamos hablando de Guerra, ¿no es cierto? Lo de Guerra a mí me sentí una frustración enorme, un desconcierto, no podía entender que ese sujeto, pues ya lo llamo así, que me había prometido no sé cuántas veces que íbamos a ir, que no me preocupara, y yo estaba totalmente confiada. Resulta de que luego en la audiencia correspondiente, como ya he explicado en varias ocasiones, suprime hechos y nos deja fuera. Yo en ese momento no entendía por qué, y como dije también en varias ocasiones, todas las piezas del puzzle ahora me calzan, no solamente por esto que estaba pasando ahora, sino porque ya habíamos visto que él también se hizo cargo de las causas Exalmar y de Proyecto Dominga, ¿no? Y que la sobreseyó, y sin ninguna, realmente con fundamentaciones totalmente precarias, sin ningún análisis de fondo.
Y entonces uno decía, bueno, ¿y este señor por qué siempre coincide? ¿Y qué impresión te queda hoy del ex fiscal Manuel Guerra? Yo puedo aseverarlo que es corrupto. ¿Manuel Guerra es corrupto? Sí, es corrupto, es totalmente corrupto. Recordemos que Manuel Guerra entra a hacerse cargo de Penta en la salida ya de Gajardo y Norambuena, ¿no? Sí, es bien importante recordar y contextualizar un poco cómo se van dando estos hechos, porque en esa audiencia que nosotros vimos, que es cuando se formaliza a Carlos Delano y Carlos Lavín. Reformaliza. No, pero la primera, la que estábamos viendo, donde quedan en prisión preventiva, después de 60 días finalmente se les cambia la cautelar. En ese momento esta causa estaba a cargo del fiscal Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, ¿ya? Y estaba, digamos, contenida ahí. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? En un determinado punto, más adelante, cuando la causa siguió desarrollándose, el entonces fiscal nacional Sabas Chaguán toma esta causa a su cargo, ¿no? En algo que era bien inédito, o sea, de hecho, era inédito. La primera vez que en la historia del Ministerio Público el fiscal nacional asume directamente la causa, en este caso el caso Penta, ¿no? Que también tenía otras derivadas, ¿no? Se abrió SQM y estaba Corpesca también dando vueltas. Bueno, pero ¿qué es lo que ocurre? Lo primero que hace Sabas Chaguán es llegar a un juicio que se denomina abreviado. ¿Qué significa el juicio abreviado? Que la Fiscalía le oferta a la defensa del imputado que reconozca un conjunto de hechos como ciertos, a cambio de que se le va a pedir una pena menor. En general, que le permita cumplir esa pena en libertad. Y en este caso, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que a Jovino Novoa... Pero esto no en el caso Penta. Sí, pero es que estaban los dos. Vale. Estaba en este caso Jovino Novoa había sido formalizado por dos aristas. Había sido formalizado por Penta y por SQM, porque se decía que Jovino Novoa gestionaba recursos de estas dos empresas y después la repartía entre miembros y candidatos de la UDI. Entonces él es formalizado por estos dos cargos. Y acto seguido se llega a un acuerdo entre el fiscal nacional que había asumido este caso con la defensa de Jovino Novoa para este juicio abreviado. Pero fíjate, esto es lo interesante. Se le ofertó a Jovino Novoa el reconocer hechos, pero la mitad de los hechos, no todos los hechos. Se dijo, mira, usted reconozca solo los hechos de Penta. No los de SQM. Los de SQM, no, nos olvidamos de SQM. O SQM para afuera. Qué bueno que, disculpa, qué bueno que tú recuerdes esto porque estamos recordando, ¿no? Sí, claro. Lo que dijo Manuel Guerra, se lo dijo a CNN, precisamente al asumir esto, y le preguntó en CNN si iba a hacer algo abreviado o no para llegar a acuerdo, y esto respondió el señor Guerra. Mire. Nosotros no estamos dispuestos a aceptar un procedimiento abreviado en que ellos no acepten responsabilidad por el delito de cohecho. Dicho de otra forma, si ellos no están dispuestos a aceptar responsabilidad y a no discutir la existencia del delito de cohecho y su participación, nosotros no vamos a estar dispuestos a un procedimiento abreviado. Ese es un tema tanto de parte nuestra como del Consejo de Defensa del Estado, que es querellante. Es un tema que lo hemos conversado con el Consejo de Defensa del Estado y creo que la posición es única en ese sentido. ¿Y por qué? Por la relevancia que tiene este delito más allá de la pena. Tiene una relevancia en cuanto al bien jurídico que afecta, que es la probidad pública, y nos parece que es un tema intransable efectivamente. Ya, pero aquí dice que no aceptan, entonces. El Consejo de Defensa del Estado también se opuso a la reformalización y procedimiento abreviado circunscrito a delitos tributarios en caso Penta, y Guerra prometía que no iba a haber caso abreviado. Yo quisiera aclarar de que esa entrevista que da Guerra a CNN estaba refiriéndose específicamente a la situación de los Pentas, Pentas con Wagner. O sea, solamente para aclarar, porque el tema de Jovino Novoa, que efectivamente es como dice, ¿no es cierto, Mauricio? Iba en paralelo. Ahí, en este caso, ya no estaba Chaguán, o sea, ya estaba... Sí. Estaba... Lo que pasa, María Inés, que pasa lo siguiente, porque lo que hace Sabas Chaguán, ya, termina este abreviado con Jovino Novoa y tiene que designar a un fiscal oriente, ¿no? Exacto. Y designa a Manuel Guerra, que era un fiscal, y hay que decirlo, era un fiscal mediocre y trepador que había tenido causas importantes, pero que las había llevado en términos tales que habían sido un completo fracaso en la región de Tarapacá. Entonces era raro que él nombrara a un fiscal de este perfil
en una fiscalía tan importante, una de las más codiciadas, que era la Fiscalía de Oriente. Bombo Fica diría sospechosa Sospechoso. el procedimiento. Ya, lo nombran, ¿me entendí? ¿Y qué hay? Pero espérate, se va Sabas Chaguán, entonces al que le correspondía asumir el caso Penta era el fiscal nacional, como él lo había radicado en el fiscal nacional, y el que venía era Abbott. Y Abbott dijo, oye, ¿sabéis qué? Yo me voy a inhabilitar porque Jorge Abbott es Jorge Abbott Charme. Jorge Abbott Charme es primo de Alfredo Moreno Charme, expresidente del Banco Penta. Entonces dijo, yo no voy a involucrarme en esto. Entonces, para validar eso, dijo, ¿sabéis qué? Como yo soy fiscal nacional y Sabas Chaguán dejó en el fiscal nacional radical la causa, yo la voy a entregar. ¿Y a quién se la entrega? Se la entrega a Guerra. Y cuando Guerra entra a cargo de esta causa, entonces da estas entrevistas donde llega y dice, yo les garantizo, no vayan a pensar de porque yo he llegado acá, se va a desmantelar. Y da esta entrevista a Mónica Rincón y a Daniel Matamala en CNN, garantizando cuando se le preguntó específicamente esto. ¿Y qué es lo que ocurre a continuación? Lo que ha dicho María Inés, resulta que en un verano, cuando, ¿te acuerdas? Habían desaforado a Iván Moreira, o sea, la Corte de Apelaciones de Santiago y la Corte Suprema habían dado luz verde para llevar a Iván Moreira a juicio. Eso daba cuenta que habían antecedentes para llevar estos juicios. Cuando la acusación estaba lista, estábamos todos preparados para llevar esto, resulta que sale el señor Guerra anunciando que llegó mágicamente a un acuerdo con Iván Moreira a cambio del pago de una suma que eran como 30 millones de pesos que le iba a pagar a Adivina con qué. En la práctica, con su dieta de un cargo al cual habría llegado a partir de una campaña que habría sido financiada ilegalmente por Penta. Y además, después, esto deriva en que se llega al acuerdo con los Carlos, donde nacen las famosas clases de ética. Y solamente para redondear y para entender esto súper bien, nosotros teníamos una causa que estaba formalizada, donde se habían formalizado los delitos tributarios y se habían formalizado los delitos de soborno y cohecho. Fíjate, si la Fiscalía llegaba a un acuerdo con ellos solamente por los delitos tributarios, que era el plan, y simplemente decía, ¿sabéis que yo no voy a seguir con la imputación por soborno y cohecho? Le daba la posibilidad al Consejo de Defensa del Estado y a nosotros, que lo habíamos hablado, nosotros íbamos a seguir con esta causa, nos daba la posibilidad de nosotros llevar a esta gente a juicio sin el Ministerio Público. Pero para impedir eso, para garantizar que esto se cerrara y se le pusiera una lápida, lo que hizo Guerra fue una cosa que, a mi juicio, es una abierta ilegalidad y da cuenta que acá hubo una operación. Él no solamente dice, ¿sabes qué? No voy a seguir con el soborno y el cohecho. Él dice, ¿sabes qué? Voy a cambiar la formalización y voy a eliminar todo lo que tenga que ver con cohecho y con soborno. Y con esa maniobra impedía al Consejo de Defensa del Estado y a nosotros para llevar a estos señores a juicio por nosotros mismos, sin el Ministerio Público. Escuchemos lo que dijo, estamos recordando, ¿no? ¿Qué es lo que dijo precisamente en aquella ocasión el señor Guerra y también Iván Moreira y su raspado en la olla? Ahí está. Nosotros quedamos tranquilos porque se ha aplicado una medida que el sistema contempla para este tipo de casos, cuando tienen baja penalidad, que es la posibilidad de otorgar una salida alternativa, en este caso una suspensión condicional del procedimiento. Para nosotros es destacable que en el caso del señor Moreira, este va a tener que hacer pago de una suma de 35 millones de pesos, que es muy superior a la pena pecuniaria de 22 millones de pesos y fracción que él tendría que haber pagado en caso de ser condenado. Además, esta misma salida ha contado con la anuencia y no con la oposición por parte del Servicio de Impuestos Internos, que es el querellante en esta causa, y por lo tanto creemos que se cumplen los fines del sistema al aplicar esta salida tanto a él como a las personas que emitieron las boletas a su pedido. Quiero señalarles que me siento muy respaldado. Me siento respaldado fundamentalmente por el sistema de justicia, por la Corte de Apelaciones. Yo me siento respaldado por el sistema de... Yo me siento respaldado, sí. Se siente muy respaldado por lo visto, Iván Moreira. ¿Cómo tomaste tú personalmente esto? Desde el Consejo de Defensa del Estado. A ver, escucha, esa declaración de Guerra yo me sentía totalmente impotente para dar a conocer con toda su complejidad, porque esto que cuenta Mauricio en términos generales tuvo una serie de momentos
que fueron tremendamente tensos en esa audiencia, que es una reformalización, y por eso yo decía ya no estaba Chaguán, porque son dos, una formalización al principio y una reformalización cuando estaba Abbott, y que hace todo esto para dejarnos fuera, ¿no? Y que iba en contra de todo lo que habíamos acordado. Entonces, que él diga y dé una explicación ahí, ¿no?, de que esto es posible, porque el sistema lo permite, porque es más, porque es una salida más benigna, en circunstancias se trataba de delitos de corrupción de un funcionario público como un subsecretario de Minería, ¿no?, que tenía vínculos clarísimos porque le habían entregado plata. Y entonces yo decía, ¿cómo va a ser con el tema de las platas? Muy fácil lo que hizo. Sacó el soborno, pero como había plata respecto a Wagner que había recibido, enriquecimiento ilícito, que es un delito bagatelario, que es subsidiario, que dice especialmente que se aplica únicamente cuando no haya otro le cambió el delito en el fondo, cambió el delito, de menos penalidad. Que tiene una pena de multa y de suspensión, que solamente se aplica cuando no exista otro delito que explique ese enriquecimiento ilícito, y era el cohecho. Increíble. Entonces, y lo hizo ex profeso. Entonces, ahora que escucho, ¿no?, el chat, o que veo el chat donde habla con, ¿no es cierto?, Hermosilla, veamos, y dice, ¿qué vamos a hacer? Veamos ese chat, ¿no? Porque nos trae el presente y hay varias cosas que se entienden. 10 años después, CIPER ahora saca este titular, como lo recuerda María Inés, señalando que el ex fiscal Manuel Guerra, en la mira de la Fiscalía, analizan sus chats con Hermosilla cuando estuvo acá a cargo del caso Penta, y Guerra acaba de asumir además como abogado de la pareja de la Suprema Ángela Vivanco, el señor Migueles, del cual hemos hablado harto acá en la Franja de Daza, ¿no? Esto es ahora reciente, 27 de agosto de 2024. Mira cómo bueno, ya se va destapando la verdad, ¿no? Mira, cuando esto sale, ¿no?, cuando ocurre todo esto que relata María Inés, bueno, yo estaba... A ver, tenía dos ideas, dos hipótesis. La primera era que había una negligencia inexcusable por parte del fiscal Guerra, y lo segundo, que habían hechos de corrupción. Bueno, obviamente con estos chats una de esas hipótesis está cobrando más fuerza que la otra. En ese contexto, lo que ocurrió ahí fue una operación de impunidad que se hizo ex profeso. Se fue más allá de la acción normal del Ministerio Público. Porque, mira, esto es muy importante que se entienda. En general, cuando tú llegan y te formalizan por determinados hechos, ya te pueden reformalizar, que significa cambiar esa primera formalización cuando aparecen nuevos antecedentes, ¿no? Por ejemplo, mira, ¿sabes qué? Tú una noche le robaste algo a alguien. Resulta que esa noche tú no estabas en ese lugar y apareció durante la investigación. Bueno, se puede cambiar los hechos de la formalización, por ejemplo. Pero tú no cambias los hechos de la formalización cuando no hay ningún nuevo antecedente. Y eso es lo que ocurrió acá. Se cambió la formalización. Suprimió Mauricio. Solamente para eliminar hechos sin ningún antecedente nuevo, y lo hizo únicamente para garantizar no solamente que el Ministerio Público no lo persiguiera a estos señores Délano y Lavín, sino que nadie los pudiera perseguir. Ese es el tema. Entonces el Ministerio Público garantizó, más bien Manuel Guerra les garantizó impunidad a estos señores, y ahora aparece Luis Hermosilla poniéndose de acuerdo con Guerra para ver qué es lo que van a hacer en este caso. No, y diciendo que van a tener que hablar con Andrés del tema, ¿no? Eso es algo impresionante. O sea, vamos a tener que hablarlo. ¿Cómo salimos de Penta? Tenemos que hablarlo con Andrés. Entonces, esto ya francamente desbordó todos los límites. O sea, este señor tenía tanto, pero tanto poder, que incluso parece que tenía hasta una asociación ilícita, porque también Guerra conseguía salas especiales para que se vieran cierto, y es llamativo, porque Guerra no tenía ya ningún cargo público. Entonces, ¿qué hizo para conseguir una sala favorable a los intereses de Hermosilla cuando defendía a Espinosa, ex jefe de la PDI? Entonces, uno va viendo que se van a generar, esas redes tienen. Oye, pero María Inés le consiguió la sala. Porque eso es lo otro. Espinosa estaba preso con prisión preventiva. Aparece este chat donde Manuel Guerra le diría a Hermosilla: oye, ¿sabéis qué? Hay que conseguirle una buena sala para la revisión de la prisión preventiva. Y resulta que cae en una sala, mira qué curioso, con un profesor de la PDI y con un tío de uno de los abogados del equipo de defensa de
Espinosa. Y resulta que adivina qué es lo que pasa. Le revocan la prisión preventiva, pues. Ese es el tema. ¿Qué les parece este titular, ¿no?, sobre el fiscal que está investigando precisamente a Guerra? Dice que el fiscal que lo investiga por chats con Hermosilla analizará resultados de casos que indagó su ex colega. Se refiere a Mario Carrera, fiscal regional de Arica y Parinacota, que adelantó que investigará la intervención del ex persecutor en causas como Penta, la que estamos hablando, y comillas, y si hubo alguna irregularidad en la determinación de las salidas judiciales que tuvieron esas causas, y alista a su equipo y anunció también viaje a Santiago este viernes. ¿Esto no prescribe si fuera un delito? Antes que nada, yo espero que Mario Carrera, que es sabido que es un excelente fiscal, que realmente haga todo lo que tiene que, o sea, que cumpla fidedignamente con su deber, porque está muy cuestionado el Ministerio Público. O sea, estamos viendo muchas instituciones del Estado sumamente cuestionadas y que están generando, como ya sabemos, una enorme desconfianza sobre qué va a pasar con este caso. De hecho, mucha gente ha dicho que creen de que Hermosilla no va a ser condenado. Entonces, es muy importante que esta señal, ¿no es cierto?, que se pueda dar por el Ministerio Público, a pesar de que también el propio fiscal nacional de alguna manera está siendo cuestionado. Mira, yo creo que por la pena que tenía estos delitos a la época en que se perpetraron, que estamos hablando de los años 2013, 2014, tenían pena de simple delito, serían 5 años. Yo creo que a menos que se logre establecer por el propio Mario Carrera que hubo, ¿no es cierto?, otros actos de corrupción de Guerra hasta con posterioridad, porque este tema, por ejemplo, este tema de conseguirle una sala, eso fue ya cuando ya se había ido. Yo tengo la única manera de conseguir una sala ad hoc, sí, ¿no?, es a través de un soborno, no veo otra forma, o algún favor, bueno, y ahora es beneficio de cualquier naturaleza, dice el delito cohecho. Entonces, habrá que indagar para ver si hubo una interrupción de la prescripción de la acción penal. Claro. Y entonces, en esa medida se le podría condenar. Pero yo creo que es muy importante, más allá de si se le condena o no, que se sepa exactamente todo lo que hizo este señor, sí, mientras fue fiscal regional. Y Guerra terminó trabajando junto a Chadwick en la San Sebastián, en la Escuela de Derecho, y además trabajó en la Florida con Carter, ¿no? Y también trabajó en una entidad vinculada a la Municipalidad de Vitacura cuando él tenía que indagar a la Municipalidad de Vitacura. No, sí, mira, y además otro tema, ¿no? Dicen ya, este señor se consiguió una sala, pero resulta que ahora aparece como abogado de Gonzalo Migueles, ¿no?, la pareja de la ministra Ángela Vivanco, quien es indicado por muchos como una suerte de operador judicial. ¿Qué son los operadores judiciales? Personas que se acercan a los abogados que litigan causas importantes, ¿no?, para decirle, oye, ¿sabéis qué? Yo te puedo, digamos, mejorar la situación, esta causa está en acuerdo, o sea, no hay una decisión tomada, yo puedo hacer algo, oye, o la sala, ¿no? Pero se le ofreció la Fiscalía Metropolitana Centro-Norte y además le ofreció un diplomado, que un doctorado, supongo que será en la Universidad de San Sebastián. Y entonces lo que a mí me preocupa es que el vínculo ahí, ¿quién es? Es una jueza. Al fiscal Palma, Dios se refiere cuando... O sea, a mí lo que me preocupa es que el vínculo que uno puede decir puede hacer algo, la cónyuge y las personas que rodean a la cónyuge, que también está en la Universidad de San Sebastián, y quién era el decano y quién era el personaje que tenía poder ahí en la Universidad de San Sebastián, Chávez. Ojo, y Palma, el fiscal regional de Aysén, está siendo investigado también porque aparecería que le habría informado o entregado información reservada de una causa de ley de drogas, de ley 20.000, a Hermosilla. Entonces, no, mira, esto se va abriendo y va dejando al descubierto, ¿no?, toda una red que yo creo que rescato lo que dice María Inés, ¿no? ¿Para qué sirve el procedimiento penal, el proceso penal en una democracia? Sirve básicamente para poder esclarecer la verdad de aquello que se está investigando. Sí. El tema de obtener penas viene después. O sea, tú primero estableces la verdad de lo sucedido y a partir de aquello defines o descartas sanciones criminales. Perfecto. Pero el primer paso es establecer la verdad. Y a mi juicio, lo que ocurrió con Penta, lo que ocurrió con SQM, ¿no?, que mataron el caso a cambio de $2,5 millones. Fíjate, $2,5 millones que lo vendían como si fuera mucho, pero equivale a lo que gana un día SQM explotando propiedad pública
en el Salar de Atacama, un día. Con eso mataron el caso. Bueno, todo esto, más que garantizar impunidad, que creo que también era un objetivo, era garantizar de que no se siguiera investigando, que no se esclareciera la verdad de esta red de financiamiento ilegal y corrupción. Ahí se llegó a una especie de amnistía, ¿no? De lado y lado, cuando Penta y está ya SQM, ya va del socialismo democrático hasta la derecha, se hace finalmente este arreglo, hasta arreglo político o de poder. Y a la luz de eso, nos quedan 4 minutos, a manera de reflexión de lo que hemos estado conversando de estos 10 años que se cumplen del caso Penta SQM y lo que estamos viendo del caso Hermosilla. ¿Cuánto hemos aprendido o no aprendido respecto de esto y qué esperamos del caso Hermosilla a la luz de lo que fue Penta SQM? María Inés. A ver, hubo algunos cambios que yo creo que han sido positivos, no suficientes, pero que obviamente han permitido en todos estos años que por lo menos quien tenga interés de verdad de esclarecer los hechos pueda hacerlo a través de mecanismos de transparencia o a través de conocer declaraciones de patrimonio y de intereses de los funcionarios públicos. Sabemos que el tema del lobby no ha funcionado porque incluso se juntaron en la casa del exdiputado Salaquet y la alegación de que no sabían que tenían este deber de publicar resulta absolutamente inadmisible, ¿no?, en funcionarios públicos. También, ¿no es cierto?, sabemos que los senadores, por lo que dijo el presidente del Senado ayer en CNN, que no pueden recibir visitas de candidatos a cargos en forma privada. Y existe un reglamento que lo prohíbe, y sin embargo él no se recordaba bien o no lo tenía tan claro, etcétera. O sea, de verdad que lo que más llama la atención es que aquellos que más deben respetar las normas, porque las producen, ¿no? Porque ¿qué se puede esperar de la gente común que siga las normas, ¿no? Sí, aquellos que las dictan, aquellos que están involucrados y aquellos que juzgan están puestos en tela de juicio. O sea, ¿te ves escéptica entonces a que se produzca realmente justicia? Mira, yo creo que salta a la vereda del frente este asunto. Lo primero, bueno, obviamente que se tiene que esclarecer este caso hasta el final, pero a nivel de reformas institucionales, lo digo en todos los tonos, hay que cambiar de una vez por todas el sistema de nombramiento de todos los funcionarios públicos que tengan cargos de carácter técnico. Mauricio, ¿qué reflexionas en un par de minutos lo que te digo? Bueno, lo mismo que dice María Inés, la verdad que es un problema que ha sido identificado transversalmente. Los dos procesos constituyentes identificaron este problema y hacían modificaciones importantes a el mecanismo de designación de jueces, ¿no? Y yo creo que esto se hace mucho más patente y necesario al día de hoy. Y por lo tanto, bueno, yo creo que ojalá que los cambios legislativos que se dieron a partir de este caso, ¿no? Porque si bien finalmente se estableció impunidad, ¿no?, en el caso SQM y en el caso Penta, a partir, insisto, de operaciones que yo creo que son ilegales, de tratar de desmantelar estos casos, por lo menos también se generó algunos cambios positivos, ¿no? Está la ley que perfeccionó y aumentó las penas vinculadas a los delitos en contra de la probidad. Perfecto. Eso ha permitido, por ejemplo, al día de hoy, que las penas que arriesga Hermosilla sean infinitamente mayores a las que hubiese arriesgado sin estos cambios que se produjeron como respuesta institucional a este escándalo. Pero obviamente yo creo que acá se tiene que esclarecer toda la verdad. Eso es clave y es el primer paso. Y a partir de aquello habrá que definir o descartar responsabilidades criminales, y en estos momentos esa responsabilidad radica en el Ministerio Público y en el Poder Judicial, que tiene que controlar la actuación de la Fiscalía, y ojalá que se entienda que esto causa un daño de credibilidad a las instituciones. Ese daño no es gratis y necesitamos instituciones sólidas para poder fortalecer nuestra democracia y la vida en común. Mauricio, muchas gracias por haber venido este día lunes. Nos encontramos igual el jueves, porque sí, sin duda. Tenemos franja. Absolutamente. María Inés, también nuevamente muchas gracias por estar en este línea ciudadano que buscamos tanto la reflexión. Gracias a 10 años del caso Penta SQM. Muchas gracias a ambos por haber venido. Gracias. También muchas gracias por la sintonía y por ser parte de esta comunidad del pensamiento. Nos encontramos siempre desde Vía X para seguir pensando a este país que estamos escribiendo día a día. Hasta mañana. Que esté bien.